Muchas gracias, diputado Karim Bianchi. A continuación, tiene la palabra el diputado señor Vlado Mirosevich. Muchas gracias, presidente. Quiero decir que a nombre del Partido Liberal vamos a apoyar esta iniciativa de reforma constitucional porque los liberales, presidente, siempre hemos estado y hemos tenido históricamente una sospecha hacia la concentración del poder. Y si en las monarquías esa concentración del poder estaba representado por la familia real, ¿no es cierto?, y los liberales se rebelaron en contra de esa concentración de poder y quisieron distribuir el poder de tal manera de que nadie tuviese la capacidad de concentrar tal poder de transformarse en una tiranía y abusar de él. Hoy, obviamente, ese desafío no está solo puesto en los estados, en donde, por supuesto, hay tendencias de parte de muchos de ellos de transformarse en agentes de vigilancia permanente de la vida privada de los ciudadanos, cuestión que hay que limitar. Y en eso Orwell tenía razón. Hay que tener mucho cuidado sobre aquellos estados que cruzan esa línea de vigilancia a sus ciudadanos. Pero por otro lado, en la actualidad esa concentración del poder está también expresada en el mercado. Es decir, el Leviatán hoy no solo potencialmente el Estado, también es la concentración excesiva en determinadas empresas que pueden tener una posición monopólica, por ejemplo, y que haciendo uso de esa concentración del poder terminan abusando de los ciudadanos. Y dado que lo que a nosotros nos interesa como liberales es defender este espacio de soberanía individual, de autonomía de los ciudadanos, de los individuos, entonces por supuesto que un proyecto que vaya en esta línea, que por primera vez en la República establezcamos una protección de rango constitucional, que va a tener que, por supuesto, tener una bajada en este proyecto de ley que crea la Agencia de Protección de Datos. Nosotros los liberales celebramos esta iniciativa. Pero quiero decir, presidente, que esto no surgió de manera voluntaria, a pesar de que esto es una moción de senadores, ¿no es cierto? Pero esto en Chile, este debate, costó muchísimo y fue la OECD la que durante muchos informes, durante muchos años, nos viene recomendando que tengamos una legislación de protección de datos a la altura de los países desarrollados. Y me tocó, en el contexto de un proyecto de ley de la Visa Waiver, que era una de las tantas adecuaciones de las cuales Chile se comprometió con Estados Unidos. Recuerdo un diálogo con el ex subsecretario de Relaciones Exteriores en donde le dijimos: nosotros no vamos a apoyar este proyecto de adecuación si es que no se mejora la ley base de protección de datos en Chile. Y fue por eso, y la recomendación de la OECD, que el gobierno se comprometió, el ministro de Economía, me acuerdo, conversó con nosotros y nos dijo: vamos a enviar el proyecto que crea la Agencia de Protección de Datos en Chile. Agencia que estaba trancada, ese proyecto estaba trancado en la discusión entre Hacienda y Economía y finalmente no se enviaba. Por lo tanto, presidente, yo me alegro que hoy se esté discutiendo esto en el Senado, pero yo quiero pedirle al gobierno que le ponga urgencia a este proyecto. Porque si nosotros hacemos una reforma constitucional, pero no tenemos finalmente una agencia que proteja e incluso que pueda sancionar a aquellas empresas que están haciendo mal uso de esta acumulación de datos sin consentimiento, bueno, va a quedar finalmente este proyecto en nada. Por lo tanto, quiero pedirle al gobierno, al ministro Blumel, que le ponga urgencia a este proyecto. Que le ponga urgencia, y aquí en la Cámara estoy seguro vamos a tener muy buena voluntad para que el proyecto avance rápido. Y la verdad, presidente, a propósito de las concentraciones del poder, hoy la amenaza está en aquella acumulación de datos sin consentimiento del ciudadano que termina por algún software, por alguna acumulación de datos, sea cual sea el mecanismo, termina sabiendo cuáles son sus gustos, cuáles son sus preferencias, no solamente sabiendo cuál es su número de celular o dónde vive. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Eso es parte de lo que hoy día ya está completamente extendido y vemos cómo algunas empresas hacen abuso de esa información básica. Pero yo me estoy refiriendo a información más sofisticada. Es decir, la tecnología hoy día avanza y puede saber, sin nuestro consentimiento, que ahí está lo delicado, en cuáles son nuestros gustos de consumo, nuestras preferencias de consumo, cuáles son nuestras preferencias políticas, nuestras opiniones
empresas pueden ofrecer el servicio de, según lo que cuáles son las preferencias o opiniones públicas que tú has entregado en el pasado, cuál probablemente va a ser tu comportamiento futuro. Todo esto, presidente, si es que no se regula, puede terminar finalmente en la tentación de la tiranía que los liberales siempre hemos sospechado y hemos tenido el objetivo de poner límite y poner freno a esto que puede terminar en situaciones muy peligrosas para la autonomía individual, para la soberanía y para la privacidad del individuo. Y espero que también en Chile tengamos un debate sobre no solamente lo que hace el mercado en esta materia, que ya dije puede ser abusiva, potencialmente abusiva, y en Chile vemos que así sucede cuando hay una posición muy monopólica, pero también puede ser abusivo de parte del Estado, y creo que ahí hay que poner ojo también a otro tipo de proyectos que nosotros nos hemos opuesto en el pasado, como aquellos que querían retornar la detención por sospecha, por ejemplo, que también en alguna medida viola ciertos derechos fundamentales. Bueno, yo quiero decir, presidente, que apoyar este tipo de iniciativas tiene los mismos principios bajo los cuales uno debería oponerse, por ejemplo, a la detención por sospecha, que nosotros nos opusimos. O hoy día lo han blanqueado, ¿no es cierto?, y ya no es detención por sospecha, pero es control de identidad, ¿no es cierto? Bueno, son exactamente los mismos principios. El mismo principio de libertad individual, de autonomía y de soberanía personal en un espacio en donde el Estado no tiene legitimidad para interferir. Por lo tanto, presidente, votar a favor de este tipo de proyectos que defiendan la privacidad del individuo no es muy distinto a votar en contra de los otros proyectos que pretenden criminalizar o tener un Estado policial. No es coherente, y quiero decírselo a la gente de Chile Vamos, no es coherente votar hoy día a favor de la privacidad del individuo, pero sin embargo cuando se trata del Estado policial pretender aumentar esos límites del Estado policial, porque es los mismos principios que están en juego, que son los principios de la democracia liberal. Por lo tanto, yo voy a votar, y en la bancada del Partido Liberal vamos a votar a favor de este proyecto, pero de la misma manera que en otros proyectos vamos a seguir defendiendo la autonomía personal y las libertades individuales, porque son los mismos principios. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado Vlado Mirosevic. A continuación, tiene la